Bendiga, vamos a buscar la palabra del Señor en Primera de Samuel, el libro de Primera de Samuel. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Gloria a Dios. Amén. Primera de Samuel, capítulo 4. ¿Listo? Por favor, lo anotan ahí, si alguien me lo puede anotar. Primera de Samuel, capítulo 4. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Y usted dice allá en su casa, amén. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Benezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron allá el arca del pacto de Jehová a los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto. Aconteció cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron: ¿qué voz tan grande de júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelear. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, porque cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí y de Ofni Finés. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Qué importante es entender realmente el concepto y los mensajes que hay en la palabra de Dios. Estos mensajes son especiales porque nos hablan, nos ministran, nos enseñan, ¿ok? Nos dirigen y nos muestran realmente el camino que nosotros debemos seguir, ¿ok? Hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios para con nosotros, pero también nuestra fidelidad hacia Dios, ¿ok? En aquella época, en el tiempo del Antiguo Testamento, se libraban muchas batallas. Las batallas eran contra el pueblo de Dios para tratar de quitarles sus tierras, para conquistarlos, para volverlos esclavos, porque realmente eso es lo que Satanás ponía en el corazón de los enemigos de Israel para que fueran vencidos. Sin embargo, Dios siempre respaldaba a su pueblo y les daba las victorias de una manera maravillosa, de una manera especial. ¿Ok? Así que es de la misma manera que Dios, si tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, Dios también nos va a dar las victorias de una manera sobrenatural y poderosa. Amén. Pero aquí pasa algo totalmente diferente. Yo quiero que ustedes lean, por favor, y escuchen esa palabra que es muy importante. Aquí pasa algo totalmente diferente. Dice que Samuel habló a todo Israel porque por aquel tiempo salió a Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó en un cierto campo, ¿cierto? Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y comenzaron una batalla. Así que Israel estaba acostumbrado a ganar las batallas.
Israel estaba acostumbrado a que Dios lo respaldara. Israel estaba acostumbrado a que Dios les diera las victorias, ¿cierto? Muchas veces nosotros dentro de la iglesia nos acostumbramos a las victorias de Dios, nos acostumbramos a las bendiciones de Dios, nos acostumbramos a que Dios nos bendiga porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es compasivo. Pero ¿cómo comienza ese sistema? Resulta que cuando yo comienzo a buscar de Dios, casi siempre comienzo juicioso, orando, clamando, buscando del Señor. Y Dios me va bendiciendo poco a poco. A medida que yo busco, Él me está bendiciendo. Muchas veces yo comienzo a dejar de buscar de Dios por tiempo, por trabajo, por cualquier otra de las situaciones, ¿ok? Sencillamente, y comenzamos a dejar de buscar a Dios poco a poco por cualquier pretexto o cualquier verdad, no importa lo que sea, en todo caso se convierte en un pretexto. Y resulta que, sin embargo, por el amor de Dios, todavía continúan algunas bendiciones sobre nuestras vidas. Y nos acostumbramos a que aún sin buscar a Dios, Dios nos tiene que bendecir, ¿ok? Y eso es lo que le había pasado realmente al pueblo de Israel en este momento. Ellos están acostumbrados a ganar todas las batallas, todas las guerras que tenían. Y había pasado algo particular que lo vamos a comenzar a descubrir en este momento. ¿Ok? Y dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Así que ya para ellos fue una gran sorpresa, para ellos fue algo grande de que realmente ellos hayan sido vencidos por los filisteos. Hirieron y mataron a 4.000 personas. Y aquí es donde yo quiero que usted se dé cuenta de la parte principal y el tema principal de este mensaje, porque va ligado con el mensaje del domingo pasado. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando acerca que decía templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este? Se están acostumbrando realmente, amén, a que este se convirtiera solamente como en un amuleto, ir a la iglesia. Como que la gente pudiera realmente solamente con ir a la iglesia se pudiera ser salva o pudiera que sus pecados fueran perdonados y sus errores fueran perdonados, ¿ok? Pero realmente no funciona de esta manera. Vamos a ver aquí, Dios siempre nos lleva por el mismo tema. Y dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Hicieron una pregunta, ¿cierto? Pero ellos no esperaron respuesta. Ellos no esperaron respuesta de parte de Dios, sino que ellos rápido llegaron a una conclusión que en cierta manera tenía razón. Pero, ¿qué había pasado? Dice que ellos dijeron, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Ok? Así que no hubo respuesta, no esperaron respuesta de Dios, sino ellos preguntaron inmediatamente, dijeron, ¿sabe qué? No, traigamos el arca de Dios. Y aquí es donde comienza la parte importante. Bueno, todo el mensaje es importante, pero también algo que nos confronta a nosotros mismos. Ellos se habían olvidado de Dios. Ellos se habían acostumbrado a salir a las guerras sin la presencia del Señor. Cuando el arca de Dios los acompañaba, cuando ellos movían el arca, porque aquí todavía no había un templo, ¿cierto? Aquí sencillamente estaba solamente moviéndose el arca en un tabernáculo, porque aparece después más adelante en Reyes, cuando Salomón construyó el templo y el arca queda fija. Pero en ese momento se llevaba de lado a lado. Y ellos dijeron como una opción, como la última opción, como que, bueno, pues traigamos a Dios. De verdad que se nos había olvidado que Dios se nos quedó en Silo. Traigámoslo y a ver, es que ahora sí yo sé que en este momento cuando traigamos a Dios, Él nos va a defender, nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a ayudar y va a hacer muchas cosas con nosotros, ¿cierto? Y comenzaron realmente a hablar de esta situación y la vieron como si fuera un amuleto, la presencia de Dios. Muchos de nosotros caminamos y tomamos decisiones en nuestras vidas, pero no consultamos a Dios. Tenemos a Dios en nuestra casa, o tenemos a Dios alejado, o tenemos a Dios realmente apartado de nuestras decisiones. Tratamos de pelear las batallas, tratamos de hacer cosas, tratamos de tomar o de seguir parámetros que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, y no contamos nunca con la bendición de Dios, con la guía de Dios.
Por eso la palabra dice que no digamos nunca ni planeemos, digamos, yo haré esto mañana o lo otro mañana, sino sencillamente que le digamos, si Dios quiere, haré esto o lo otro. Así que tenemos que acostumbrarnos desde ahora realmente a que la palabra de Dios y que la presencia de Dios esté todos los días sobre nuestras vidas. No importa lo que hagamos, no importa dónde vayamos, que le preguntemos, Señor, es bueno que vaya a tal lugar, Señor, es bueno que tome ese trabajo, Señor, que haga todo. Y uno dice, no, pero qué exageración, o sea, que todo hay que preguntárselo a Dios. Sí, tenemos que ser dependientes de Dios. Esta mañana en la oración yo les decía a las personas que normalmente nos enseña la humanidad a ser independientes. Los niños van creciendo, se van volviendo independientes. Antes jugaban con el papá y la mamá, ahora se quedan en su cuarto encerrados. Finalmente se van de la casa, se casan, ¿cierto? Y forman su hogar y se apartan del hogar paterno. Y realmente nos damos cuenta que siempre hay una independencia, ya comienzan a ver como independencias. Pero cuando nosotros como somos hijos de Dios, nosotros tenemos que ser todos los días dependientes de Dios. Vamos a decirlo así, suena feo, pero como los hijos de papi y mami, donde todos le tenemos que preguntar a mi papá qué dice, qué quiere que haga, es realmente esa manera que funciona. Cuando nos olvidamos de la presencia de Dios, cuando nos olvidamos de orarle al Señor, de pedirle su voluntad, cuando nos olvidamos de incluir a Dios en nuestros planes, sencillamente las cosas comienzan a irnos mal. Comenzamos a perder batallas, comenzamos a tener pérdidas, comenzamos a tener muchas situaciones y le preguntamos a Dios y culpamos a Dios, Señor, ¿por qué tú permites esto? Pero yo siempre digo que tenemos que confrontarnos realmente a nosotros mismos y preguntar y evaluar nuestra vida, ¿por qué Dios ha permitido que perdamos una batalla? ¿Por qué Dios ha permitido que nos equivoquemos? ¿Por qué Dios ha permitido que tomemos malas decisiones? Y es porque sencillamente nosotros no estamos andando bajo y con la presencia de Dios. Y eso le pasó al pueblo. Entonces se acordaban los ancianos, que eran los líderes. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. O sea, el amuleto. O sea, hoy necesito que me salve, así que llevémoslos para que nos salve. Pero realmente no funciona así porque entonces sería como si él fuera nuestro esclavo. Como si él trabajara para nosotros. Pero realmente para que esto hubiera pasado, que la presencia de Dios los hubiera salvado, tenían que haber ido desde el principio con ellos y haber contado siempre con la voluntad de Dios. Y dice la palabra después, y envió el pueblo a Silo, o sea, lo tenían tirado en otro lugar, y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. Así que se había degradado tanto la presencia del Señor, que el pueblo había perdido toda sensibilidad aún de ver a los líderes, a los pastores, en ese momento, porque eran los sacerdotes, vamos a decir los pastores, los líderes, habían perdido toda sensibilidad porque resulta que los hijos de Elí eran personas jóvenes que nunca fueron corregidos por su papá, por el sacerdote, y sencillamente dice que se acostaban con las prostitutas en la puerta del templo y sencillamente violaban los mandamientos acerca de las ofrendas a Dios. Se comían lo que le tocaba y le pertenecía a Dios, que era lo que había que quemar a Dios, y ellos comían y hacían lo que querían, y lo que sobraba lo quemaban como holocausto delante de Dios, como las oraciones que sobraban. Primero era yo, y ellos era primero yo, segundo yo, tercero yo, satisfacer sus deseos, y no les importaba cumplir los mandamientos de Dios. Así que además de que el pueblo se había olvidado de Dios, los líderes habían pisoteado la presencia de Dios, habían ignorado lo que Dios estaba ordenando y lo que estaba mandando. Así que es una tarea conjunta, tanto los pastores como los miembros de la iglesia. Tenemos que ser todos responsables y ser realmente hombres de Dios, donde nosotros tenemos que realmente buscar todos los días de su presencia y como un pueblo en Cristo Jesús, ser responsables al predicar y al vivir la palabra del Señor en santidad. Y dice después que fueron y trajeron el arca, ¿cierto? Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Así que Israel gritó con júbilo, pero ¿por qué? No era por la emoción de que el arca estuviera ahí, era porque ellos tenían la necesidad de ganar una batalla, tenían la seguridad que iban a ganar. Si ellos realmente hubieran estado emocionados por estar con el arca del pacto, la hubieran llevado desde el principio con ellos, ¿cierto? Así que realmente en este momento ellos
estaban solamente felices porque habían traído, digámoslo así, el amuleto para poder ser salvos. El amuleto para poder realmente ser victoriosos y para poder tener una victoria que todo el mundo los conociera, ¿ok? Y nosotros no podemos hacer lo mismo. Nosotros tenemos que andar con Dios todos los días, no solamente cuando lo necesitemos. En ese momento lo necesitaban para ganar una batalla. ¿Y cuántos realmente se comparan con esta historia? ¿En qué sentido? Mientras que nosotros tenemos dinero, mientras que tenemos salud, mientras que estamos bien, no necesitamos de Dios. ¿Quién necesita de Dios cuando estamos bien? ¿Cierto? Pero cuando llega un momento de dificultad, un momento difícil en nuestras vidas, ahí sí nos acordamos de Dios. Señor, ayúdame por favor, guárdame, protégeme, Señor, mire lo que me pasó. Y nos acordamos de Dios, y yo siempre digo, usamos a Dios como el Dios bombero, ¿cierto? Como el que Dios que solamente nos ayuda en los momentos de dificultad. ¿Y qué dice la palabra? Dice entonces que el pueblo gritó, la tierra tembló de tanto de gritería, y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Estaban cerquita porque estaban listos para pelear. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. ¿Cuál fue la reacción del enemigo cuando se dio cuenta que habían traído el arca del pacto al campamento? ¿Cuál fue la reacción? Ellos supuestamente ignoraron la presencia del Señor, se burlaron de esa caja, dijeron, ¿qué creen eso que con esto nos van a asustar? No, ellos realmente se asustaron, y los filisteos dice, tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O sea que los filisteos sabían que y conocían del poder de Dios, conocían de las victorias que Dios había dado al pueblo de Israel. Ellos conocían, realmente tenían el conocimiento de quién era Dios, porque habían oído hablar de Él. Así que muchas veces la gente que no conoce de Dios tiene más temor de Dios y respeta más a Dios y venera más a Dios que muchas personas de la iglesia, porque sencillamente lo estamos usando como el Dios bombero para que resuelva nuestros problemas y nuestras dificultades. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que cambiar esta actitud delante de Dios. Y dice que los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Oiga, antes de ahora no fue así. O sea que en todas las batallas que habían tenido, sencillamente no habían traído la presencia del Señor. Dios les había dado algunas batallas porque amaba a su pueblo, pero la presencia y el arca del pacto no estaba con el pueblo. Por eso los filisteos decían que antes no había sido así. Y dice que esos filisteos conocían la presencia y dijeron, pero ellos dijeron, no, 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 no. Nosotros no podemos dejarnos sucumbir ante esta situación. Y mire cómo se animaron, que este fue el ánimo que deberían haberse dado los israelitas entre sí, pero los enemigos, mire lo que se hacían, decían, no, 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 esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos. Nosotros deberíamos también ser lo mismo, esforzados nosotros para no servir a Satanás, para no servir a Faraón. Ellos no querían ser servidores de los hebreos, no querían ser esclavos de los hebreos, por eso ellos decía que se esforzaban. Y dice la palabra del Señor ahí, mira lo que dice, esforzados filisteos y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelear. Así que ellos ya habían estado bajo la esclavitud de los filisteos. Ellos dijeron, yo no quiero caer en las garras de los israelitas y que nos pase lo mismo cuando nosotros los tuvimos a ellos como esclavos. ¿Y cuándo los tuvieron como esclavos? Cuando el pueblo fallaba, cuando el pueblo desobedecía, cuando el pueblo hacía lo que quería. ¿Ok? Por eso cuando usted lee el libro de Jueces se da cuenta que estaban primero bien, después descendían. Cuando estaban en esclavitud 30, 40 años, volvían a clamar, se acordaba, Dios volvía, lo levantaba, y así se la pasaban porque era un pueblo inestable. Pero mira lo que dice, y dice que en ese momento, dice la palabra del Señor, que después dijeron, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, a su casa, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y la gente dirá, bueno, ¿y qué pasó con la presencia de Dios? ¿Qué pasó con el arca de Dios? En ese momento Dios no iba a hacer nada por ellos. Dios no se ve nada, Dios no quería hacer nada por ellos. ¿Por qué? Porque ya Dios estaba cansado de que lo abandonaran,
de que lo dejaran, de que se olvidaran de su presencia. Ellos dijeron, Dios dijo, yo no soy esa caja. Mi presencia se representa en esa caja, pero yo no estoy en esa caja. Ellos no pueden usarme a mí como un amuleto o como un objeto que me traen y me llevan cuando quieren. Eso solamente representa mi presencia y representa mi poder. Pero ellos están acostumbrados a cargar en la caja cuando la necesitan. Mientras si hubieran vencido y no hubiera sido ninguno derrotado, no se hubieran acordado tampoco del arca del pacto, de la presencia de Dios. No se hubieran acordado. Solamente acordaron en ese momento porque había un dolor y había una aflicción y porque habían perdido una batalla. Así que ahora querían ir realmente a pelear, pero dice la palabra del Señor que en este momento perdieron a 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios, escuche esto, fue tomada y muertos los hijos de Eli, Ovni y Finés. ¿Por qué el arca de Dios fue tomada? No se podía tomar el arca de Dios porque dice que cualquiera que lo tocara moriría. Pero en este momento el arca fue secuestrada, fue llevada, porque Dios quería mostrar, aunque ahí todavía seguía el poder de Dios, porque la palabra de Dios, Dios no puede cambiar su manera de pensar. Lo que Él dice es así. Y dice la palabra que ellos en ese momento tomaron el arca y se la llevaron. ¿Y sabe por qué? Porque ya Dios no estaba en ese lugar. Ya Dios no estaba contento con lo que el pueblo había hecho. Ya Dios realmente estaba buscando que la gente se arrepintiera, pero ninguno se arrepintieron. Así que sencillamente dice la palabra que se llevaron el arca y mataron a los dos hijos de Eli. ¿Por qué los mataron? Por su desobediencia, por pisotear la sangre, por burlarse de la presencia del Señor, por hacer lo que ellos quisieran, por cambiar las reglas, por cambiar las leyes, por cambiar los estatutos, porque Dios les decía, tienen que dar esta parte de los sacrificios y quemarlo en la hoguera para que suba ese olor agradable, era la representación. Pero ellos decidieron hacer lo que ellos quisieran y acomodaron las leyes, acomodaron los sacrificios a su antojo. ¿Y cómo nosotros acomodamos hoy la palabra del Señor a nuestro antojo? La acomodamos en lo que nos conviene. La acomodamos en lo que nos sirve. Buscamos de la palabra y la presencia del Señor y nos damos cuenta realmente que nosotros queremos transformar la palabra a nuestro antojo y a nuestro deseo para poder seguir pecando. Pero hoy Dios dice claramente que nosotros tenemos que andar todos los días con la presencia de Dios sobre nosotros. Dios está con nosotros y Dios va a cumplir su propósito en nosotros si nosotros somos fieles a Dios. Y mira lo que dice. Dice que inmediatamente que el arca fue tomada, entró dolor al corazón de Israel. Y no hubo nada que se pudiera hacer. Sencillamente siguieron muriendo personas. Siguieron muriendo personas que pensaban que estaban respaldadas por Dios. Pero ya el respaldo de Dios había terminado por la infidelidad del pueblo. Si hoy tú quieres realmente recibir todo lo que Dios ha prometido, si realmente quieres hacer la voluntad de Dios, si quieres seguir los consejos de Dios, las promesas de Dios se harán realidad en tu vida a partir de hoy. Pero si tú sigues practicando el pecado, si tú te alejas de los mandamientos de Dios, si tú te acuerdas de Dios cada 8 días, no pretendas realmente que Dios te dé victorias sobrenaturales en tu vida, porque no va a suceder. Así que no cambies como ellos decidieron cambiar la palabra. Ellos quisieron acomodar la palabra a su antojo. Amén. Tomemos la palabra tal y como es. ¿Por qué a su antojo? Porque sencillamente cuando ellos vieron realmente que ellos podían manipular el arca y llevarla para acá como para que Dios les diera las victorias, dice la palabra del Señor que ahí Dios ya no estaba. Yo no sé cuántos de ustedes hoy realmente sienten esta situación, sienten que, porque tienen que ser sinceros, se han olvidado de Dios. ¿Cuántos sienten realmente que han dejado a Dios a un lado por vivir en el mundo, en el pecado, en la maldad?
¿Cuántos sienten las derrotas? ¿Cuántos sienten al enemigo encima de nosotros? ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros nos olvidamos de la santidad y andar todos los días de nuestras vidas con Dios en nuestro corazón. No es cada 8 días, o cada miércoles, o cada domingo, que podemos tener la presencia de Dios. Nosotros la podemos tener diariamente, todos los días de nuestras vidas hasta el fin. Pero no acomodes a Dios. Cumple la palabra del Señor al pie de la letra y Él te dará las peticiones de tu corazón. No sigas como el Señor nos hablaba el domingo, tomando ni la iglesia ni el arca del pacto como un amuleto. No piense que por tener una Biblia, como cuántos, yo no sé cuántos de ustedes, pero casi siempre uno tenía la Biblia abierta todo el día, en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Siempre lo tenía todos los días. ¿Ok? Pero, y las hojas de donde estaba abierto, amarillas, amarillas, amarillas. Usted abría otro lado y las hojas blanquitas, porque solamente se usaba como un amuleto, como una protección. Y eso pasa con nosotros. Cuando nosotros tenemos solamente una Biblia, una gran Biblia, una Biblia de estudio, compramos la mejor de las Biblias y sencillamente nunca la leemos, ni nunca más hacemos nada. ¿Por qué? Porque la tenemos sencillamente como un amuleto, como un respaldo para nosotros. ¿Ok? Así que cambiemos nuestra vida hoy para servirle realmente a Dios. Cumplamos todos y cada uno de sus mandamientos y Dios nos bendecirá en abundancia. Amén. Así que Dios es bueno, Dios es justo y para siempre es su misericordia. Si hay alguna persona que nos acompaña hoy por primera vez, me gustaría que alzara su mano. Por favor, si hay alguna persona que nos acompaña por primera vez, me gustaría que alzara su mano. Gloria a Dios. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nada? Ok, perfecto. Si no hay nadie que nos acompañe hoy por primera vez, quiere decir que ya todos conocen a Dios, que todos están aquí hace mucho rato. Amén. Les doy gracias por seguir en este momento escuchando la palabra del Señor y el mensaje que Dios tiene para su vida. Así que vamos a orar hoy. Amén. Vamos a orar para que, por nosotros, no vamos a orar por las victorias. Porque si nosotros hemos menospreciado la casa de Dios y la presencia del Señor, Dios no nos puede dar en este momento una victoria hoy ya mismo. Tenemos que volver a rehacer nuestros caminos. ¿Qué significa rehacer el camino? Ángela, dice yo, ¿ok? Ella es la primera vez, pero ya conoce a Dios, no sé si conoces a Dios, ¿ok? Si conoces a Dios, si has estado en una iglesia antes, si no, si es tu primera vez, me dices por favor, gloria a Dios. Así que, mientras que nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos usar la presencia de Dios para hacer nuestra voluntad o estar en la presencia de Dios cada vez que nos acordamos de Dios, ¿ok? Dios nos llama a santidad, a separación, y dice la palabra claramente que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en el momento de angustia y dificultad, pero si somos obedientes. Así que no oremos por victorias, oremos en este momento. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios nos dé la fortaleza de comprometernos con Él, ¿ok? En el nombre de Jesucristo. Así que vamos a orar por Angélica, ¿ok? En el nombre de Jesucristo, Señor. Angélica, bienvenida. Yo te voy a invitar hoy en este momento, y si hay otra persona más, que hoy decidas aceptar a Jesús como el Salvador de tu vida si tú lo quieres hacer. ¿Cómo se acepta el Señor como el Salvador de nuestras vidas? Tú lo vas a invitar a que entre a tu corazón, ¿ok? Que entre a tu corazón. ¿Cómo lo vas a hacer en este momento? Vas a repetir una oración con nosotros, audiblemente, ahí donde tú estás, y vas a poner la manito derecha en tu corazón y con tus ojitos cerrados repite esta oración. Amén. Así que, Angélica, repite esta oración con nosotros. Dile: Señor Jesús, en este momento entiendo lo que significa aceptarte como el Salvador de mi vida. Por eso hoy, por mi propia voluntad, abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres y te quedes conmigo hasta que tú vengas. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esta oración, te invito a que tengas tus ojitos cerrados. Voy a orar por ti en el nombre de Jesucristo para que hoy Dios derrame el poder de su presencia sobre tu vida.
Padre amado y misericordioso, oramos en este momento por Angélica, Dios. Te pedimos que tú la bendigas y la guardes de una manera poderosa y maravillosa, Señor, y que hoy, Señor, en esta hora en su vida, ella pueda, Dios mío, sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento y que la gloria tuya